Esta tarde quiero hablarles de una revelación que puede despertar el coach que Dios depositó dentro de nosotros. Quiero hablarles acerca de la excelencia. Número 1, diga conmigo, el mayor enemigo del coach es la mediocridad. Letra A. ¿Qué significa la palabra mediocre? La palabra mediocre viene del latín mediocris y significa alguien que permanece a media altura. Mediocris significa que nunca llega a la cima, siempre queda a la mitad. Describe a alguien que se conforma con un rendimiento promedio, que nunca desarrolla todo su potencial. Entonces, según los significados que acabamos de ver, ¿qué es mediocridad? Ponme atención. La mediocridad no significa falta de capacidad. Escúchame. La mediocridad no significa, falta de talento, no significa falta de estudio, no significa falta de inteligencia. La mediocridad significa conformarse con usar solamente una parte de la capacidad que Dios me dio. Usar una parte de la capacidad total que Dios me dio. La mediocridad, la mediocridad no es ausencia de coach. Es tomar una decisión de simplemente no hacer nada con eso que Dios puso dentro mío. Si comienzo algo, no lo termino, quedo a la mitad de la cima. Estamos viendo que el mayor enemigo del coach es la mediocridad. Ya vimos qué significa la palabra mediocre. Letra B, la mediocridad es una mentalidad. Muchos creen que mediocre es ser pobre, tener poca educación, tener pocos recursos, etc. Pero no es así. Escúchame, porque la mediocridad es una manera de pensar. Puedes ser un empresario y puedes ser mediocre. Puedes ser un hombre de negocios y puedes ser mediocre. Puedes ser un profesional. Puedes tener todos los títulos del mundo y ser un mediocre. Puedes ser un mentor y puedes ser un mediocre. Puedes ser un líder de casa de paz y puedes ser un mediocre. Puedes ser un pastor y puedes ser un mediocre. Puedes ser un evangelista, puedes ser un apóstol y puedes ser un mediocre. Porque la mediocridad es una mentalidad. La mediocridad no se mide por lo que tienes. Se mide por la distancia entre el potencial que Dios te dio y el potencial que has desarrollado hasta hoy. La mediocridad no se mide por lo que tienes, se mide por la distancia entre el potencial que Dios te dio y el potencial que has desarrollado hasta hoy. No sé si lo entendió. Hay algunos que la distancia es muy larga entre el potencial que Dios le dio y el potencial que han desarrollado hasta el día de hoy. Pero para otros no. Han desarrollado el 50% de todo el poder, habilidades, capacidades, talentos, dones que Dios ha puesto dentro de ellos. Hay otros que han sido más esforzados y más sacrificados, más excelentes, y hoy día han desarrollado el 60, 70, 80% de lo que Dios puso dentro de ellos, de su propósito, de lo que Dios dijo que ellos serían. Mientras tanto hay otros que han desarrollado el 10%, 5%, el 1%. Hay otros que no han desarrollado absolutamente nada de las habilidades que Dios ha puesto dentro de ellos. Porque la mediocridad no se mide por lo que tienes,
se mide por la distancia entre el potencial que Dios te dio y el potencial que has desarrollado hasta hoy. Letra C. La mediocridad siempre deja las cosas a la mitad. Le pregunto a los que están aquí, ¿cuántos han comenzado un negocio alguna vez? Levante la mano, no sea tímido. ¿Cuántos comenzaron una dieta alguna vez? Una dieta. Que poquitos. No mienta porque eso es pecado. ¿Cuántos han comenzado una dieta alguna vez? Ya. ¿Cuántos comenzaron alguna vez a ir al gimnasio? Levante la mano. ¿Tú igual? Yo. ¿Sí? ¿Cuántos comenzaron alguna vez la universidad? ¿Cuántos comenzaron? Ahora ya nos ponemos más serios, así que se van a ir acabando la risa de a poquito. ¿Cuántos comenzaron alguna vez una casa de paz? Un ayuno. Levántese su mano. ¿Cuántos comenzaron alguna vez un ayuno? Y responda esta pregunta sin mentir. Tienes que encender esta luz. ¿Ah? Que precisamente de eso es la prédica. Acuérdate que después de este domingo estas cositas no van a pasar, ni eso tampoco va a suceder. Escuche esta pregunta. ¿Cuántos terminaron lo que comenzaron? Silencio absoluto. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Por qué Eclesiastés dice que mejor es el fin del negocio que el principio? Piense, ¿por qué el sabio de los sabios, Salomón, escribió: mejor es el fin del negocio que el principio del negocio? Porque para comenzar algo se necesita motivación, pero para terminar algo se necesita disciplina. ¿Lo dice ahí? ¿No? Está siendo revelado el Espíritu. En marzo el gimnasio se llena. En diciembre está vacío. Todos comienzan entusiasmados, todos quieren emprender, todos quieren bajar de peso, todos quieren abrir un negocio, todos quieren estudiar. Comenzar es relativamente fácil, pero para terminar se requiere de otra cosa. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de carácter. Para comenzar se necesita motivación. Para terminar se necesita disciplina. Lo mismo ocurre muchas veces en el servicio al Señor. En marzo, muchos se entusiasman con servir en el sonido. Coloca ahí factos. Ahora se viene. En la iluminación, multimedia, en danza, cantando aquí en el coro, en mujeres, casas de paz. Pero cuando llegan las dificultades, cuando aparece el cansancio, cuando aparecen las responsabilidades, muchos abandonan. Porque para comenzar solo se necesita motivación. Pero para terminar, ¿qué significa? ¿Qué se necesita, perdón? Disciplina. La disciplina es el camino a la excelencia. Por eso que todo está conectado. Mediocridad, excelencia, coach, todo está conectado. Todo habla de lo mismo. La disciplina es el camino a la excelencia. Alguien puede desear
ser un excelente líder de casa de paz, pero sin disciplina nunca llegará a serlo. Alguien puede desear con todo su corazón llegar a ser un mentor, llegar a ser un pastor, llegar a ser un evangelista, pero sin disciplina nunca llegará a serlo. Un líder será recordado por lo que termina, no por lo que empezó. ¿Lo escuchó? Dios nunca creó gente mediocre. Dios creó gente con potencial, con coach, que han tomado la decisión de ser mediocres. Pero Dios nunca creó hombres y mujeres mediocres. Número 2, la raíz de la mediocridad. Yo creo que, muchachos, háganlo a la antigua nomás, manual. La raíz de la mediocridad. ¿De dónde viene la mediocridad? Eso de dejar las cosas a medias, eso de quedar a la mitad de la cima y abandonar. Muchos piensan que la mediocridad nace de la falta de capacidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la raíz de la mediocridad es el miedo. Escúcheme bien. La raíz de la mediocridad es el miedo. Dios deposita coach, poder, habilidades, capacidades para emprender, para ser un hombre de negocios, para ser un empresario, pero el temor paraliza para que no pueda desarrollar el potencial. El miedo al fracaso, el miedo a perder, el miedo a equivocarse, el miedo a salir de la zona de comodidad, el miedo hace que una persona viva muy por debajo de lo que es la voluntad de Dios para esa persona. El miedo es el enemigo número 1 de la excelencia del coach. Escúchame, Satanás no puede quitarte el coach. Eso es inherente dentro tuyo. Satanás jamás va a poder quitarte las capacidades, los dones, los talentos, el poder para crear, para emprender que está dentro tuyo. Por eso, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a buscar Satanás? Llenarte de miedo, llenarte de temores. Mateo 25, 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo y fui y escondí, más fuerte, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Cuál es la revelación? El problema del siervo malo y negligente no fue que no tenía recursos, no fue que no tenía talento, no fue que no tenía capacidad ni habilidad, no fue que no tenía educación. El problema del siervo malo y negligente fue que tuvo miedo. El miedo produjo, diga conmigo, pereza. La pereza produjo negligencia. La negligencia produce siempre mediocridad. Mira, escucha. Dios nos va a pedir cuentas por todo lo malo que hicimos. Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que no hicimos, que teníamos que haber hecho.
Pero también Dios nos va a pedir cuentas por el potencial que está dentro de nosotros y que no lo desarrollamos porque tuvimos miedo. Así que en el tribunal de Cristo no solamente te van a juzgar por todo lo malo que hiciste, sino que también te van a juzgar por todo el potencial que Dios puso dentro tuyo y te fuiste a la tumba con todo ese potencial sin desarrollarlo. 3. La pereza y su relación con la mediocridad. Romanos 12:11, mira lo que dice, esto es muy interesante. Dice: en lo que requiere diligencia, más fuerte, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El apóstol Pablo une dos cosas que nosotros separamos. Él dice no perezosos y después dice fervientes en el espíritu. La diligencia no es solamente en lo laboral. La diligencia, el ser responsables, no es solamente en lo laboral o en tus estudios universitarios o en el liceo. El ser responsables, comprometidos, disciplinados, excelentes, la diligencia no es solamente en lo laboral, también es en lo espiritual. Nosotros estamos acostumbrados a separar las dos cosas. Para Dios no es suficiente que sea responsable en lo laboral, pero perezoso para lo espiritual. Muy bueno para estudiar para sus pruebas, pero tan malo para estudiar la Biblia. Muy bueno para levantarse, estudiar a las 5 de la mañana para su prueba, pero tan malo para levantarse a las 5 para orar. Dios nunca separa las dos cosas. No perezosos, diligentes, fervientes en el espíritu. Tenemos que ser, así como somos diligentes en lo natural, tenemos que ser diligentes en lo espiritual. Así como no somos perezosos en lo laboral, tampoco tenemos que ser perezosos para lo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la pereza? Antes de hablar de la excelencia, estamos hablando de la mediocridad, lo contrario a la excelencia. Y la mediocridad está conectada con la pereza. ¿Qué es la pereza? La pereza es una actitud donde la persona prefiere la comodidad antes que el esfuerzo. El perezoso vive para descansar. Cuando Dios nos llamó a trabajar, la pereza no siempre consiste en no hacer nada. Muchas veces consiste en hacer solamente lo necesario. La pregunta es: ¿por qué muchas palabras proféticas que Dios ha soltado sobre tu vida no se cumplen? Hace poquito estuvo una profeta en la iglesia, dijo muchas cosas bonitas de ti, dijo que Dios iba a hacer maravillas contigo y todos lo celebramos y todos nos gozamos. Pero ¿por qué esas palabras y en otros casos que fueron profetizados hace 10 años atrás todavía no se cumplen? ¿Por qué tú crees que todavía no se cumplen? Porque después de recibir una palabra profética hay que ponerse a trabajar, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que desarrollar el coach. ¿Amén o no amén? B. El perezoso siempre tiene una razón para ser mediocre.
Proverbios 19:24, mira lo que dice. El perezoso mete su mano en el plato. Ten esa imagen en tu mente. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca llevará la comida. Salomón, el proverbista, usa una exageración para describir un perezoso. La comida está servida, la mano está en el plato, pero ni siquiera tiene la voluntad para llevar la comida a su boca. El perezoso siempre tiene una razón. ¿Cuál es la enseñanza de esta exageración que hizo Salomón? ¿Qué nos quiso decir? Que el perezoso siempre tiene una razón para no terminar lo que comienza. El perezoso siempre tiene una razón. Si yo te pregunto y si yo me pregunto por qué no he terminado lo que he comenzado, siempre hay una razón. Coloca ahí factos. Comienzan una carrera y no la terminan. Comienzan un emprendimiento y lo dejan a la mitad. Empiezan una casa de paz y la cierran. Empiezan un ayuno y lo rompen en su cumpleaños. Empiezan a congregarse, pero con el tiempo desaparecen. No le falta capacidad, no le falta talento, no le falta educación, en muchos casos no le falta recursos. ¿Qué es lo que le falta? Le falta disciplina. Y disciplina es carácter. Diga carácter. C. El perezoso tiene miedo al esfuerzo. En muchos casos, la pereza no nace del amor al descanso, sino del miedo al cansancio. Hace algunos años, esta prédica la impartí en un retiro de líderes. Después de terminar de predicar el sermón, una joven se me acercó y me dijo lo siguiente: pastor, entendí algo que nunca había visto. Muchas veces, cuando anuncian un encuentro, un ayuno de 21 días o un trabajo para Dios, antes de decidir si participo, ya estoy pensando que voy a terminar cansada. Ya me estoy imaginando en lo cansada que voy a terminar. Y solamente al imaginarse cansancio, decido no hacerlo. Muchos de nosotros, antes de comenzar un proyecto, ya estamos pensando: va a ser mucho trabajo. Antes de comenzar el emprendimiento que Dios te está pidiendo, tú ya estás pensando: va a ser mucho sacrificio. Antes de tener un hijo, ¿qué estás pensando? Va a ser mucho cansancio, va a ser mucho esfuerzo, voy a terminar agotado, es demasiado sacrificio. Y antes de empezar, ya renunciamos. Eso es pereza. Tengo noticias. Servir a Dios siempre va a cansar. Predicar, evangelizar, consolidar, orar, ayunar, estudiar la palabra, siempre va a implicar sacrificio. Evangelizar cansa, estudiar cansa, emprender cansa,
Levantar una empresa cansa. Criar hijos cansa. Pastorear una iglesia cansa. Pero escucha, el cansancio nunca ha sido una razón bíblica para que Dios apruebe la decisión que tú has tomado muchas veces de no hacer lo que tienes que hacer. El coach que Dios puso dentro de ti está enterrado, no por falta de capacidad. Todo el don que está dentro de ti para tomar buenas decisiones en los negocios, para ser un hombre emprendedor, innovador en nuestra ciudad, un matrimonio innovador en nuestra ciudad, en el área de los negocios, todo eso está enterrado no por falta de capacidad, sino porque tú no quieres pagar el precio que tú sabes que hay que pagar para que se desarrolle el coach que está dentro de ti. Le tienes miedo al agotamiento, le tienes miedo al sacrificio y le tienes miedo a las lágrimas. Letra D. La pereza y el miedo trabajan juntos. Proverbios 22:13. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Nuevamente, dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. El perezoso no dice no quiero trabajar. Lo que hace es construir argumentos en su mente para justificar por qué no actúa. Diga conmigo: el perezoso siempre encuentra un león. ¿Cómo se llaman los leones que el perezoso teme? No tengo dinero para comenzar. ¿Cómo se llaman los leones que el perezoso teme? Soy muy viejo. Soy muy joven. No estudié en la universidad. Hay demasiada competencia. ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si me va mal? ¿Y qué pasa si lo pierdo todo? En Punta Arenas algo así no resulta. El miedo siempre encuentra una excusa, una razón para no hacer lo que tiene que hacer. Dios puso dentro de un ingeniero el potencial para crear una empresa. Pero ¿qué dice el miedo? ¿Y si pierdo la seguridad de mi sueldo? ¿Y si fracaso? Dios puso dentro de un carpintero el potencial para levantar una constructora. Pero ¿qué le dice el miedo? ¿Y qué pasa si no resulta? Eso quizás es para otros y no para ti. Dios puso dentro de una kinesióloga el potencial para abrir un centro de rehabilitación. Pero ¿qué le dice el miedo? ¿Y si nadie llega? Es mejor seguir trabajando para otro, porque trabajar para otro es más seguro. El coach nunca se pierde. Satanás nunca te puede robar el coach que Dios puso dentro tuyo. Pero ¿qué va a poner Satanás? ¿Qué va a utilizar Satanás? El miedo. ¿Qué significa la palabra perezoso? Viene del griego argos, que significa, ¿qué significa? Ya, vamos a leer más fuerte. Viene del griego argos, que significa inactivo, improductivo, lento. Literalmente significa
sin trabajo. Da la idea de posponer algo lo más posible o hacerlo tan lentamente como se pueda. Para Dios, hacer algo lentamente significa negligencia. En el reino, aquel que está inactivo en lo espiritual, ocioso en su vida espiritual, que no trabaja en la obra, es un negligente y mediocre. El gran predicador cristiano Watchman Nee dijo lo siguiente: las personas más despreciables son los perezosos. Aún Satanás considera inútiles a los perezosos. F. ¿Qué significa la palabra diligente? ¿Qué significa la palabra diligente? Leamos todos juntos. Viene del griego spoude y significa, léalo fuerte, empeño, prisa, prontamente, solicitud, hacer algo con toda el alma. Un perezoso hace en una semana lo que debe demorarse un día. Donde hay un diligente habrán resultados, pero donde hay un perezoso siempre habrán pérdidas. Ser diligente significa siempre estar buscando algo que hacer en la obra del Señor. Nunca estar ociosos. El perezoso solamente trabaja cuando tiene la necesidad. El perezoso siempre trabaja cuando tiene la soga al cuello. Y más encima cuando lo hace lento. Y muchas veces lo hace mal. 4. La excelencia. Diga conmigo, la excelencia. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, todos juntos. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. Vamos a leerlo en inglés y para eso necesito a mi profesora de inglés, por favor. La versión King James. Está la Biblia en inglés. Daniel 6:3. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes. An excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. ¿Entendieron? Ya. No está. Dice, entonces Daniel fue preferido por encima de los presidentes y príncipes por su espíritu de excelencia que estaba en él. Y el rey pensó que sería que él gobernara. No dice espíritu superior, dice espíritu de excelencia. La palabra excelente o excelencia viene del arameo y significa sobresaliente, más fuerte, extraordinario, excelente, superior, abundante, que excede a los demás. La idea que transmite no es que Daniel era perfecto, escúchame, es que sobresalía. Era alguien que hacía más de lo esperado, era digno de confianza, era alguien cuya calidad de trabajo estaba por encima del promedio. Y esto es glorioso, porque esto está relacionado con el coach. Levante su mano y diga conmigo: Dios puso dentro de mí
un espíritu superior. Más fuerte, diga: Dios puso dentro de mí un espíritu de excelencia. Daniel nunca hizo un milagro delante del rey, nunca predicó un sermón. Daniel nunca hizo una noche de sanidades y milagros. ¿Qué hizo Daniel? ¿Sabe lo que hizo? Trabajar con excelencia. ¿Qué hizo Daniel? Trabajar con excelencia. Por eso Dios lo puso como cabeza en el monte del gobierno. Por eso Dios lo puso como cabeza en el monte de la política. A David, al rey David, escúcheme, primero lo llamaron delante del rey porque tocaba bien, porque tocaba el arpa y lo hacía bien. Después descubrieron que también tenía una excelente comunión con Dios. No lo llevaron porque era un hombre de oración, lo llevaron ¿por qué? Porque tocaba bien. 5. ¿Qué es excelencia? Veamos todos juntos. La excelencia es todo aquello que excede. La excelencia es todo aquello que excede de lo común, que sobresale de lo normal. El que tiene mentalidad de excelencia llega antes. El mediocre llega a la hora o llega atrasado. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? ¿O quedó sordo justamente en este momento? El que tiene mentalidad de excelencia deja todo preparado para el día siguiente. El mediocre termina cuando su turno termina. El que tiene mentalidad de excelencia busca oportunidades para servir. El mediocre sirve solamente cuando le corresponde. ¿Está escuchando? El que evangeliza cuando le corresponde. El que hace aseo cuando le corresponde. Perdón. El que evangeliza cuando no le corresponde. El que hace aseo cuando no le corresponde. El que ora cuando no le corresponde. Ese es uno que tiene un espíritu de excelencia. El mediocre siempre va a estar preguntando: ¿qué es lo mínimo que debo hacer? El que tiene la mentalidad excelente siempre va a decir: ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios se pueda sentir honrado? ¿Qué es lo que tengo que hacer para honrar a Dios? El mediocre siempre va a decir: ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para no hacer enojar a la pastora? B. La excelencia no es perfección, es dar lo mejor de mí. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La excelencia no es perfección. La perfección dice no puedes cometer ningún error. Pero ¿qué dice la excelencia? Esfuérzate para mejorar todos los días. ¿Qué dice la perfección? No puedo equivocarme. ¿Qué dice la excelencia? Cada día voy a dar lo mejor de mí. Le habla a los líderes. ¿Te estás esforzando para mejorar cada día? Tu liderazgo es mejor, es lo mejor que tú le puedes dar a Dios. La manera en la que predicas en tu casa de paz es lo mejor que tú puedes hacer. Tu tiempo, tu vida espiritual,
tu vida de oración, tu tiempo de oración, tu tiempo de ayuno, tu tiempo de estudiar la palabra, de servir en el templo, es lo mejor que puedes dar o simplemente estás cumpliendo con lo que se te requiere? Ahora le habla a la iglesia. Sea en la alabanza, en la danza, multimedia, sonido, ujieres, equipo de consolidación, los que están en la construcción de la cafetería, del colegio o en cualquier otra área, data, iluminación, etcétera. La pregunta es: ¿lo estás haciendo con excelencia? ¿Te estás preparando para servir? ¿Estás buscando mejorar? ¿Estás tomando iniciativa? ¿Te preocupas por los detalles? ¿Sientes que esta casa es tu responsabilidad? El excelente no solamente hace lo que le corresponde, hace suyo el propósito de su casa espiritual. C. La excelencia es mejorar todo el tiempo. El discípulo excelente nunca deja de aprender. En el reino, el líder de casa de paz estudia la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? El músico practica en su casa. El cantante ensaya. El sonidista se capacita. El camarógrafo aprende. El ujier mejora su atención. El maestro de construcción cuida los detalles. En la empresa, en el negocio, en el trabajo, el empresario estudia administración. El contador se actualiza. El ingeniero hace cursos. El médico investiga. El profesor se perfecciona. Eso es excelencia, estar constantemente mejorando, aprendiendo. De excelencia es todo aquello que es superior en calidad. Hebreos 11:4. La excelencia es todo aquello que es superior en calidad. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe ofreció, ¿cómo dice? A Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La excelencia es todo aquello que es superior en calidad. Escúchame, Dios nunca nos llamó a vivir con una mentalidad de da lo mismo. La excelencia siempre busca ofrecer lo mejor que esté a nuestro alcance. La excelencia siempre busca dar, ofrecer lo mejor que está en este momento a mi alcance. No significa comprar lo más caro, escúchame. Significa dar lo mejor que hoy podemos darle a Dios. La calidad, diga conmigo, la calidad honra a Dios. Más fuerte, diga, la calidad honra a Dios. Entonces la mediocridad que hace es una deshonra a Dios. Cuando Dios ordenó construir el tabernáculo de Moisés, ¿se acuerda lo que pidió? Oro, plata, bronce, piedras preciosas y ¿cuál madera? Cualquiera nomás que haya. Cualquiera. Lo único que necesito es madera. Así fue la orden. Pidió la mejor madera. ¿Saben por qué? Porque la calidad, este es un principio, la calidad reflejaría la gloria del Dios a quien servían.
la calidad de ese tabernáculo iba a reflejar la gloria del Dios a quien servían. Durante muchos años, la iglesia aprendió a sobrevivir, a conformarse, a decir lo siguiente. Escuche, porque esto es mentalidad mediocre. Con esto basta. Dejémoslo así nomás. ¿Para qué tanto? Da lo mismo. Total, nadie se va a dar cuenta. No solamente en la iglesia, sino que también en tu hogar. Y no solamente la iglesia en tu hogar, sino que también en tu trabajo. La excelencia es una mentalidad del cielo. La excelencia pertenece a la mentalidad de nuestro Dios. Diga conmigo, el coach produce calidad. Dios puso dentro de ti coach para levantar una empresa, pero no cualquier empresa, levantar una empresa excelente. Si Dios te dio coach para construir, tienes que construir con excelencia, con un alto nivel de calidad. Si Dios te dio coach para cocinar, haz el mejor producto que puedas hacer. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te dio el coach para abrir una cafetería, haz que la gente diga: aquí hay excelencia. Si Dios te dio el coach para levantar un colegio cristiano, da una educación de excelencia. Con esto nosotros no buscamos ser vistos con calidad, no buscamos llamar la atención, sino que tenemos la revelación de que, escúcheme, la calidad refleja la gloria del Dios a quien servimos. La calidad de lo que hacemos, la calidad de lo que tú haces aquí dentro de tu servicio al Señor, la calidad de lo que tú haces afuera en tu trabajo, la calidad de lo que tú haces en tu casa, refleja la gloria del Dios a quien tú sirves. Y el Dios a quien tú sirves no es un Dios mediocre, no es un Dios que deja todas las cosas a medias, no es un Dios que no pone atención a los detalles. No compres lo peor porque es barato, compra lo mejor que hoy puedas pagar, porque la excelencia no comienza cuando tienes mucho dinero, comienza cuando decides honrar a Dios con lo que hoy tienes en tus manos. Póngase de pie un momento, no sé cuánto llevo, parece que ya me rayé ya. No compres lo peor porque es barato. Compra lo mejor que hoy puedas pagar. Porque la excelencia no comienza cuando tienes mucho dinero. Comienza cuando decides honrar a Dios con lo mejor que hoy tienes en tus manos. Cuando nosotros partimos haciendo culto en nuestra casa, lo mejor que nosotros teníamos en nuestras manos era tener ampolletas que compramos en Sodimac y las pintamos con témpera para que puedan dar luces de colores. Eso era lo mejor que nosotros podíamos hacer. Lo mejor que nosotros podíamos hacer cuando nosotros comenzamos era una cámara de fotografía, y el líder de audiovisual era Juanito. Él era el que grababa los cultos. ¿Te acuerdas, Juanito? Nosotros, bueno, parece que no quedó ningún recuerdo de sus grabaciones. Lo vuelvo a leer. No compres lo peor porque es barato. Compra lo mejor que hoy puedas pagar, porque la excelencia no comienza cuando tienes mucho dinero, comienza cuando decides honrar a Dios con lo que hoy tienes en tus manos. Este equipo de iluminación vale aproximadamente 10 millones de pesos.
Esta batería que está atrás de nosotros vale 2 millones de pesos. Ese teclado que está allí vale 3 millones y medio. La consola que está allí atrás de sonido vale 5 millones de pesos. La cámara que está aquí vale 2 millones y medio. El lente vale 1 millón y medio. Lo mismo que la cámara que está allá atrás. Porque la excelencia siempre ha sido en nosotros un espíritu, una mentalidad de darle lo mejor al Señor. No es perfección, no es volvernos locos gastando lo que no tenemos, porque también éramos excelentes cuando hacíamos culto en nuestra casa. También éramos excelentes cuando no había nada de esto. También éramos excelentes en el gimnasio del CIA. También éramos excelentes en el gimnasio de la Escuela Argentina. Aunque muchos nos despreciaban nuestra alfombra, porque no teníamos dinero para comprar una alfombra que abarque todo el gimnasio. Teníamos dinero solamente para abarcar una parte. Nuestra alfombrita le colocábamos unos scotch para que puedan estar juntos. Y por ahí cuando los muchachos se ponían a saltar, se desordenaba toda nuestra alfombra y quedaba todo empolvado. Y era lo mejor que nosotros podíamos hacer en ese momento. Eso era excelencia. Excelencia. El coach produce calidad. Excelencia es todo aquello que es superior en calidad. Por eso tú tienes que pedirle al Señor: dentro mío hay un poder superior que tú has puesto. Está dormido, como la parábola de los talentos, está allí. Y el miedo no ha permitido que yo pueda emprender mi negocio, que yo pueda trabajar solo, que yo pueda ganar lo que yo quiero ganar y que no otro decida, con todos los dones que yo tengo, el sueldo que yo tengo que ganar mensual. Pero tienes que saber que ese coach, tú tienes que saber que la excelencia es el medio ambiente donde el coach se puede desarrollar. Si no hay excelencia, no hay medio ambiente para que todo lo que está dentro de ti pueda venir a la luz. Tú necesitas hoy día pedirle al Espíritu Santo: papito, si tengo una mentalidad mediocre, ya sea porque me criaron así, ya sea porque así ha sido siempre mi entorno, o ha sido una mentalidad que yo adquirí por voluntad propia, yo me quiero deshacer de todo eso, de esa mentalidad mediocre, y yo quiero nacer de nuevo en esta área. Yo quiero que tú puedas derribar todas estas fortalezas. Yo quiero que me des tus pensamientos, tu mente, tu manera de hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no terminó. Un excelente no va a dormir hasta que termina su prédica de Casa de Paz. Si eres sugier, tienes que ser un experto en atención de gente. Si eres cantante, tienes que ser un experto o estudiar canto o tocar un instrumento. Si eres líder de Casa de Paz, tienes que ser el mejor en exponer un sermón. Tienes que aprender a hablar. Tienes que leer libros que amplían tu léxico. Si eres evangelista, tienes que mejorar en tu asignación. Si eres danzora, tienes que ser experto en danza, estudiar danza. Si eres del área audiovisual, tienes que estar capacitado al máximo en todo lo que tiene que ver con redes, transmisión, cámaras, programas, edición, hacer cursos, etcétera. Si eres del área de sonido, deberías estudiar o hacer cursos para servir a Dios con excelencia. Si estás en la fundación, tu labor tienes que hacerlo con prolijidad, siempre estudiando, investigando para realizar de la mejor manera lo que Dios te ha asignado. Si eres carpintero, estás trabajando en la construcción de la cafetería del colegio, preocúpate de que tu trabajo en la casa de Dios no tenga detalles,
si sirves en la iluminación, si sirves en el data, todo hazlo con excelencia. Conclusión: ¿por qué Dios odia la mediocridad? ¿Por qué Dios odia tanto la mediocridad? ¿Por qué? Porque entierra el potencial que Dios puso en nosotros. Vamos a orar al Señor. Puede levantar sus manitos, puede cerrar sus ojos y comienza a levantar una oración muy íntima, muy personal. Quiero que puedas generar un ambiente de intimidad. Si me puedes bajar estas luces, si le puedes subir a las luces del fondo. Mirarme sientas placer como una antorcha. Hay personas en este lugar que siempre que se acercan a mí tienen una excusa, una razón de por qué no están haciendo lo que tienen que hacer. Siempre tienen una razón para justificar. ¿Por qué no están danzando? ¿Por qué no están tocando? ¿Por qué no están sirviendo como mujer? ¿Por qué no están sirviendo en el trabajo en el que estamos en este tiempo? Siempre hay una excusa, siempre tienen una razón. Este es el momento para hablar con el Señor. Y no le digas, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Esa no es la manera de acercarse a Dios. Antes de entrar la administración en el área laboral, vamos a tocar lo espiritual, porque eso es lo que realmente importa primero. Yo no quiero tener empresarios exitosos, pero lejos de Dios, secos de presencia. Yo no quiero tener profesionales universitarios, pero en esos 4 o 5 años que estuvieron en la universidad sirvió para que se sequen, para que pierdan su primer amor y que nunca vuelvan a ser los mismos. Súbele la música un poquito. Levante sus manos. Que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. Que ame tu presencia. Escribe sobre mí quiero arder. Usata la vaquiana y acata la vasita la vacosta. Brutaya la vaya cara vasica la vacoya. Brutala y acanda la bahía. Mitaya la vacosta le bahía carabazo. Mosetea la bahía cándolo bocoya. Soba canda la rabaya canda la vaquisa.